Nuestra historia comienza contándonos que los dragones son la raza más poderosa del continente Samael, aquella que posee magia antigua y, aunque que eran unos pocos, esas criaturas inmensamente poderosas son el enemigo natural del hombre. La causa de la guerra, por otro lado, fue olvidada en los confines de la historia y en la actualidad nadie sabe por qué comenzó. Pero aún así, esa guerra interminable entre humanos y dragones ha perdurado por siglos en el continente. Por supuesto, esa larga guerra ha dejado bajas innumerables en ambos bandos. Y así, la guerra duró innumerables días y noches. Sin tregua, sin piedad alguna, la guerra continuó por cientos de años sin decidir un vencedor. Incluso hoy en día, la guerra sigue su curso dejando cientos y cientos de cadáveres y huesos humanos y dragones en el campo de batalla, sin una sola señal de que esa matanza termine. En el año 1733 del calendario de la creación, en ese año el héroe más poderoso de la humanidad, León Casmoder, fue enviado con un ejército al territorio del clan del dragón plateado, todo con un propósito: acabar con el mayor enemigo del imperio, la reina dragón plateada Rosweyse. Sin embargo, León, el héroe y el cazador de dragones más poderoso de todos, de repente fue traicionado por sus compañeros y convertido en el esclavo de un dragón. Y así inicia esta historia. Un tiempo después, en la mazmorra del dragón plateado, uno de los guardias, notando a su majestad, está dándoles la orden para que se retiren, les dice que quiere hablar con él a solas. Y presentándosenos formalmente la reina dragón plateado Rosweyse, llamando a León gran héroe mata dragones, le pregunta que se siente el prisionero de clan de dragones. Pero León, que lo llamaremos el prota, diciéndole que acabe con él, Rosweyse le pregunta si quiere que le dé una muerte rápida, pero le dice que no es tan fácil, aunque bueno, es un hombre apuesto y decidido, y haciéndole una herida, comenta que si añade unas cuantas cicatrices será perfecto. El prota, diciéndole que deje de humillarlo, le dice que puede matarlo o descuartizarlo como quiera, pero le pide que lo haga rápido. Pero Rosweyse le cuenta que tan poderoso como es, si no hubiera sido incriminado por un villano, no habría caído en un estado tan miserable, preguntándole qué le parece si se une a su clan de dragón plateado. Pero el prota preguntándole si es idiota, y Rosweyse respondiéndole con un golpe, sometiéndolo, le pregunta cómo se atreve un prisionero a ser grosero con ella, y llamándolo por su nombre, le pregunta si cree que sigue siendo el gran héroe de la humanidad alabado por miles de personas. Si todavía sueña con acabar con el clan dragón y dejar una buena reputación a las generaciones futuras. Y diciéndole que despierte, le cuenta que se está volviendo un ignorante. Tal vez, quiere decir tal vez, le pregunta si podría haber tenido la oportunidad de dejar que sus descendientes disfrutarán de la riqueza y la gloria con él. Es una hipótesis interesante, pero desafortunadamente no tiene sucesor, así que no tendrá tal día. Pero el prota le dice que no subestime a los humanos. Rosweyse, sosteniéndolo con su cola, le dice que es un tipo muy testarudo. El prota, llamándola su majestad, Rosweyse le pregunta si está listo para pedir clemencia. Pero el prota le dice que desde el principio cometió dos errores. Primero, no debería estar a solas con uno de los más poderosos cazadragones que ha sido entrenado. Y lo segundo es, que nunca debió probar su sangre. Y activando su maldición de sangre, Rosweyse, liberándolo, nos comenta que se encuentra caliente. Y se pregunta por qué su cuerpo, y qué demonios le está pasando. Contándole el prota que muy pronto, vivirá en el dolor traído por el arma toda su vida. Rosweyse, lanzándose hacia él, y restregándole su trama, el prota confundido se pregunta qué está pasando, si acaso ella se encuentra excitada. Y Rosweyse, dándole un beso, vemos como ambos empiezan a consumar el acto. Y una hora más tarde, Rosweyse, volviendo a la normalidad, y dándose cuenta de lo que había hecho, llamando al prota humano, le pregunta qué demonios le ha hecho. Contándole el prota que su maldición de sangre es una técnica prohibida que solo puede usarse una vez en la vida. Si prueba su sangre, se creará una conexión de alma entre ellos. Y cuando muera, la maldición le causará un dolor interminable. Rosweyse, respondiéndole que son tonterías, le dice que si ese es un hechizo que tiene efecto después de la muerte, entonces lo que acaba de pasar es, respondiéndole el prota que eso fue un accidente. Pensó que el dolor causado por su muerte era la manifestación de todo, pero no esperaba que su efecto secundario fuera hacerla. Pero Rosweyse, diciéndole que se calle, el prota comenta que por lo que sabe, los dragones siguen la regla de la monogamia.
Después de su muerte, la gran reina Dragón de Plata no solo será incapaz de encontrar una nueva pareja, sino también de dejar descendencia, e incluso incapaz de explicar al clan Dragón por qué sucedió todo eso. El efecto de ese hechizo prohibido superó con creces sus expectativas. Y preguntándole qué acaba de pasar, comenta que la gran reina Dragón Plateado le había dicho que no tendría sucesor, y ahora ella tampoco tendrá descendencia. Rosoise llamándolo bastardo, el prota preguntándole si quiere matarlo, le cuenta que no tiene que hacerlo ya que morirá pronto, diciéndole que viva con odio hacia él y dolor durante toda su vida. Esa es su maldición para ella como ser humano. Rosoise, recuperando el control, le dice al prota que es solo un ser humano, y se vengó de ella de una manera tan despreciable, y simplemente quiere morir, diciéndole que no crea que eso pasará. En otra escena, nos cuenta que el prota fue una vez un legendario héroe mata dragones. Cuando tenía 5 años, mató al feroz perro de su vecino con sus propias manos. Él fue detenido por un cazador de dragones que pasaba y fue aceptado como su aprendiz. A los 10 años, entró en la Academia Imperial de Cazadores para continuar sus estudios, y años más tarde se graduó con la edad más joven y la evaluación más alta en la historia. A los 15 años, puso un pie en el campo de batalla de matar dragones, mató innumerables dragones, reconquistó territorios e hizo numerosos logros militares para el imperio. El prota es conocido como el héroe más fuerte de la matanza de dragones y la única espada para llevar el imperio a la victoria y poner fin a la guerra, hasta que se convirtió en un cautivo del clan dragón. 2 años han pasado desde que el prota fue capturado, y este, levantándose ensartado, confundido, se pregunta en dónde está, y una pequeña criatura asomándose por la puerta, le pregunta si ya se encuentra despierto. El prota, comentándonos que es adorable, comenta que así es como es. Poco a poco entendió todo, y debe ser porque ha hecho una gran contribución a la humanidad que puede alcanzar el cielo y a ella. Y diciéndole que debe ser el ángel legendario, la niña le pregunta a qué se refiere con ángel. El prota, preguntándole cómo se llama, la niña le responde que se llama Muen. El prota, respondiéndole que es un buen nombre, nos comenta que sin embargo, se pregunta por qué el color de pelo de ese ángel es tan extraño, siendo blanco y negro a la vez. Muen, contándole al prota que su madre le había dicho que significaba luna, el prota se pregunta si los ángeles también tienen madre, y contándole que su nombre es León Cusmode, Muen, respondiéndole que lo sabe, le cuenta que significa león. El prota, sorprendido, preguntándole quién le había dicho eso, Muen le responde que eso es lo que le dijo su madre también. El prota, comentándonos que no puede ser, le pregunta si puede saber quién es su madre, respondiéndole Muen que es Rosoise. El prota, preguntándole que si su madre es Rosoise, entonces él es, respondiéndole Muen que él es su padre. El prota, impactado al escuchar eso, murmura que entonces es la hija entre Rosoise y él. Y Muen, llamando a su madre, el prota, dándose la vuelta, ve como Muen le contaba a Rosoise que su padre ha despertado, respondiéndole esta que lo sabe, y diciéndole al prota que por fin ha despertado. Muen le dice a su madre que debe estar feliz de ver a su padre despertar, porque venía a visitarlo diariamente. Rosoise, respondiéndole que así es. El prota nos comenta que solo un fantasma creería eso. Rosoise, pidiéndole a Muen que salga a jugar primero ya que tiene algo que decirle a su padre, esta le responde que está bien. Y el prota, preguntándole a Rosoise si Muen es realmente su hija, Rosoise le responde que ella es su hija biológica, mientras cerraba la puerta. El prota, diciéndole que ella lo odia, le pregunta por qué dio a luz a la niña, y por qué le salvó la vida, contándole Rosoise que ha estado dormido durante 2 años, preguntándole si cree que puede dejarlo pasar después de lo que le hizo. El prota le pregunta si cree que quería hacer eso, diciéndole que son diferentes y no pueden coincidir. Si fuera cualquier otro momento, nunca la hubiera tocado. Pero Rosoise le pregunta si tocarla también es una tortura para él, respondiéndole el prota que por supuesto. Pero Rosoise, tirándolo a la cama, el prota le pregunta qué se supone que está haciendo. Pero Rosoise, arrancándole la camisa, le dice que quiere tallar su propio patrón de dragón en él. El prota, diciéndole que se detenga, Rosoise le cuenta que eso se convertirá en su vergüenza, lo que significa que a partir de ese momento será su prisionero y nunca será capaz de dejarla. Cuando sus compañeros humanos vean el tatuaje del dragón en su cuerpo, le pregunta qué pensarán. Si acaso pensarán que es un gran héroe matador de dragones, o un traidor que se rindió al clan del dragón. El prota, preguntándole por qué llega hasta ese punto, Rosoise le pregunta si acaso no lo entiende.
explicándonos que el concepto de venganza de la raza dragón siempre ha sido un problema difícil para los científicos humanos. Su venganza es un comportamiento inhumano que combina paranoia, extremo, y más allá de la comprensión humana. Rosoise le dice al prota que quiere que viva esa vergüenza y sea humillado severamente por ella el resto de su vida. Y el prota comentándonos que ese sentimiento, nos cuentan que para la reina del dragón plateado Rosoise, fue un gran honor convertir al prota, el mayor cazador dragones de la historia humana, en esclavo del clan dragón y, en cierto modo, en el compañero más cercano de la reina del dragón plateado. Y Rosoise diciéndole al prota que van a comenzar, nos siguen contando que aunque sea tan increíble desde una perspectiva humana, esa es su venganza contra el cazador de dragones. Un tiempo después, en el castillo Dragón de Plata, una sirvienta le cuenta a su compañera que la reina parece estar de buen humor ese día, contándole que su esposo ha despertado. Y a lo lejos, el prota se pregunta si ese dragón realmente anunció al público que él es su marido, murmurando que no tiene ni idea de lo aterrador que es. Ella lo drenó durante todo un día y una noche, y su vitalidad está casi rota, y con determinación comenta que nunca se quedará con ella ni se convertirá en su juguete. Pero, se pregunta por qué hay tan pocos guardias en el castillo del dragón plateado. Es completamente diferente a cuando vino hace 2 años. Y algo llamando su atención, se pregunta cómo es que hay un agujero en ese lugar. Se pregunta si tal vez sea una trampa, pero recomponiéndose comenta que no puede pensar tanto en ese momento. Tiene que salir de ese lugar como sea, incluso si es una trampa forzará su salida. Y despidiéndose en sus adentros con el dragón pervertido, comenta que en cuanto a la pequeña dragón llamada Muen, aunque es muy adorable, solo puede ser suyo por el momento, pero pasando con esta, le cuenta a su madre que su padre está cavando un agujero para perros. Rosoise preguntándole si lo vio, comenta que es bastante impresionante. Muen preguntándole cuándo ir a pescarlo de nuevo, Rosoise le dice que no puede usar la palabra pescar de vuelta para referirse a su padre, ya que es muy grosero. Muen preguntándole que entonces qué debería de usar, Rosoise le responde que traerlo de vuelta. Y un tiempo después, el prota nos comenta que después de escalar esa montaña, se podrá ver las fronteras del territorio humano. Se pregunta si después de correr tan lejos ella podría alcanzarlo, pero de pronto, al mirar al cielo ve que se trataba de Rosoise, y diciéndole al prota que es todo un corredor, el prota le suelta una maldición. Rosoise aterrizando al frente suyo, le pregunta si debe ser divertido jugar con ella de esa manera, pero le cuenta que en realidad está muy satisfecha, preguntándole si no creía que era demasiado obvio, y quién lo ayudó a despistar a los guardias y le dejó un agujero para escapar, respondiéndole el prota que si incluso sabiendo que era una trampa, no tuvo elección, no esperaba que lo alcanzara tan rápido. Rosoise le pregunta qué pasaría si volviera al territorio humano en ese momento. Ya que tiene su marca en el pecho, le pregunta si cree que aún lo reconocerán como un cazador de dragones, respondiéndole el prota que entonces empezará su vida de nuevo como una persona ordinaria, lo cual es mejor que ser torturado por ella, pero Rosoise le dice que no sabe apreciar su amabilidad, y atrapando al prota con su cola, ordenándole que lo deje ir le pregunta hacia dónde lo lleva, respondiéndole Rosoise que ya que tanto quiere volver entonces lo ayudará. Y 3 horas después cerca de la ciudad fronteriza del imperio, Rosoise dejando caer al prota, y al aterrizar, murmura que eso dolió, y recuperando la lucidez, y viendo a su alrededor, pregunta si ese lugar es, respondiéndole Rosoise que es el imperio humano, comentando que cuando ve la ciudad humana perdida hace tiempo, le pregunta si siente que puede volver al mundo humano con solo pisarla, pero no puede volver aunque parezca estar cerca. Y su marca empezando a reaccionar, Rosoise le cuenta que se le olvidó mencionar que cuando una de las 2 personas con la marca del dragón quiere tener delicioso con la otra parte, la marca produce una reacción. Y le pregunta si ahora se siente caliente por todas partes, con ganas de empezar incapaz de aguantar las ganas. El prota preguntándole si lo harán en ese lugar, Rosoise confirmándole le pregunta si sabe por qué lo ha traído a ese lugar, diciéndole que quiere que entienda lo que es la vergüenza frente a su ciudad natal tan cerca de ella. El prota le pregunta si acaso crees que perderá la fe por eso, diciéndole que tendrá paciencia hasta que llegue esa oportunidad. Para entonces, le devolverá el doble por toda la humillación que le ha hecho. Rosoise respondiéndole que está de acuerdo, le dice que lo estará esperando viva o muerta. Un tiempo después, cerca de la ciudad fronteriza del imperio,
Rosoise satisfecha, le dice al prota que no está muy satisfecha con su actuación actual, y le pregunta qué le parece si lo trae a ese lugar cada mes para que visite su ciudad natal. Pero el prota apartándose le dice que esa cabeza de dragón suya lo único que piensa es en cómo drenarlo. Respondiéndole Rosoise que la ha descubierto, y extendiendo sus alas le dice que se vayan ya que su hija los está esperando. Pero el prota diciéndole que espere, comenta que su orgullo como cácede de dragones no le permite que lo quiera cargar como a una presa, diciéndole que puede caminar solo. Rosoise le cuenta que desde ese lugar hasta su castillo tardará por lo menos 3 horas volando a su velocidad y un humano como él le tomará alrededor de 10 días o medio mes en llegar a pie. Respondiéndole el prota que si solo son 10 días o medio mes, no debe subestimar la resistencia de un humano. Respondiéndole Rosoise que quiere ver cuánto tiempo puede aguantar. Y después de un rato, el prota jadeando por el agotamiento, Rosoise preguntándole si está cansado le dice que si no quiere que caminar solo tiene, pero el prota interrumpiéndola le pregunta quién había dicho que está cansado. Respondiéndole Rosoise que lo único que tiene resistente es su lengua, y el prota a punto de decirle algo, de pronto algo llama la atención de ambos. El prota comentándonos que es un ejército de cazadores de dragones, nos cuenta que esos tipos podrían ayudarlo a deshacerse de ese dragón. Pero Rosoise poniendo una mala cara, el prota al darse cuenta nos comenta que si pide ayuda ella los matará sin dudarlo. De pronto, un caballero diciéndole a los demás que esperen un momento, le pregunta al prota si se encuentra perdido. El prota respondiéndole que solo estaban paseando un rato, nos comenta que no puede involucrar a gente inocente. El caballero le cuenta que ese bosque no es un buen lugar para pasar el rato, contándole que hay muchas especies peligrosas y animales salvajes. Y le pregunta qué les parece si los lleva a un sitio más seguro. Y por cierto, se presenta como Walker, y es el capitán del 47º Escuadrón del Ejército Imperial de Cazadores de Dragones. El prota agradeciéndole por su amabilidad le cuenta que pueden defenderse sin problemas, mientras en sus adentros le pedía que no se acerque. De pronto, Walker le dice que le resulta algo familiar, preguntándole si se han visto en alguna parte, y Rosoise prestando atención en eso último, el prota al ver su intención nos comenta que la situación no es buena, y sosteniendo su mano para detener su ataque, le responde a Walker que tal vez lo ha confundido con otra persona, contándole que tiene una cara muy popular, y su esposa también lo confunde a menudo, mientras le susurra que volverá con ella obedientemente, pero le pide que lo ayude a deshacerse de ellos primero. Y Walker al ver su interacción, le responde que entonces no perturbara su amor, y retirándose, Rosoise le pregunta si no la ha abrazado lo suficiente, y apartándose del prota, le dice que fue inteligente al no pedir ayuda, pero tiene que tener algo en cuenta, tiene que recordar su lugar. El hecho de que tengan una hija no quiere decir que ella sea su esposa. Respondiéndole el prota que como si quisiera que lo fuera. Rosoise diciéndole que se vayan comenta que aún queda mucho camino por recorrer. Pero el prota sosteniendo su mano, y al ver lo que le había pasado al tratar de detener el ataque de Rosoise, de pronto cae desmayado. Y Rosoise preguntándole si acaso se desmayó, comenta que es un ser humano muy frágil, y cargándolo en su espalda, le dice que esta vez lo tomará como una petición de clemencia. De vuelta al castillo, el prota despertando, Muen le pregunta si ya se levantó. El prota preguntando cómo es que volvió a ese lugar, Muen le cuenta que fue su madre quien lo trajo de vuelta. Y el prota comentando que al final lo atrapó como si fuera su presa, a ver su mano se pregunta quién lo hizo. Respondiéndole Muen que ella trató su mano. El prota nos cuenta que los estudios de dragones dijeron una vez que los dragones son una raza feroz. Desde pequeños, su vida está marcada por la violencia y la sangre. Aunque Muen tiene características evidentes de un dragón, no le muestra hostilidad alguna, y lo ve completamente como su padre, preguntándose si será porque es mestiza de un humano y un dragón, y acariciándole la cabeza mientras le decía que hizo buen trabajo, le cuenta que es muy adorable, pero cuando crezca no puede ser como su madre. Pero Rosoise preguntándole qué tiene de malo ser como ella, el prota le responde que no es nada. Muen le cuenta a su madre que le hizo la curación a su padre tal como le dijo. Respondiéndole Rosoise que es lo que debe de hacer. Muen respondiéndole que sí. El prota nos comenta que es una madre muy estricta, y le cuenta a Muen que vaya a esconderse en el jardín, y él contará hasta 100 y cuando llegue irá a buscarla. Muen preguntándole si va a jugar a las escondidas con ella.
el prota le responde que él no es como su madre, así que la alienta a apresurarse. Y empezando el conteo, Muen le dice que no cuente tan rápido, y retirándose de la habitación, le dice a Rosoise que le está hablando a ella. Rosoise preguntándole qué sucede, el prota le pregunta si no cree que es demasiado estricta con la niña. Pero Rosoise le cuenta que de esa manera es su raza. Solo siendo estrictos de pequeños pueden criar guerreros poderosos. Pero el prota le dice que ella no es completamente una dragón. Además, Muen es muy adorable, preguntándole si de verdad puede ser tan dura con ella. Respondiéndole Rosoise que ella es una dragón, y ser adorable es un insulto para los dragones. Pero el prota le dice que entonces ella es bastante adorable. Pero Rosoise mirándolo hostilmente y agarrándolo del cuello de la camisa, le dice que él solo es un esclavo en el que descarga su ira y no se crea demasiado. Y el prota entendiendo el mensaje, Rosoise le responde que así está mejor. Como es la reina de los dragones plateados tiene muchos asuntos que atender, así que cuidar al niño es su responsabilidad. Y le cuenta que a esa niña le agrada bastante. En otro lugar, el prota repitiendo que es un dragón y está ocupado, comenta que como si los cazadores de dragones estuvieran en ese lugar solo para cuidar niños. Y algo llamando su atención, nos comenta que Muen sigue siendo demasiado inocente, preguntándose si de verdad cree que no la encontraría solo por esconderse detrás de él, y diciéndole que la ha encontrado, pero ambos guardando silencio. El prota al ver su expresión se pregunta si estará enojada, disculpándose con Muen por haberla hecho esperar tanto. Le explica que ellos, pero de pronto esta sale corriendo, y el prota preguntándole por qué se va corriendo, al perseguirla se pregunta si desapareció, ya que hace un momento la vio pasar por ese lugar, y nos comenta que los cambios de humor de los niños son realmente impredecibles. Con razón Rosoise le había dejado la tarea de cuidar a la niña, pero de pronto Muen diciéndole que lo ha atrapado, el prota confundido le pregunta si no acaba de pasar corriendo frente a él hace un momento, pero Muen negándolo le cuenta que como él nunca la encontró salió a buscarlo, preguntándose el prota si acaso miró mal. Muen diciéndole que tiene algo que quiere mostrarle, el prota le responde que está bien, mientras a lo lejos, vemos a otra niña parecida a Muen. En otro lugar, el prota nos comenta que tener una hija es lo mejor, contándonos que siente que su arma está completamente curada, y le dice en sus adentros que algún día la llevará lejos de las garras de esa madre dragona. Muen diciéndole al prota que dibujó un retrato de su familia, el prota respondiéndole que es increíble, le dices que sin duda es su hija, pero confundido, le pregunta por qué hay dos niñas en ese retrato, respondiéndole Muen que ella es su hermana. El prota sorprendido preguntándole si tiene una hermana, comenta que resulta que no solo fue un disparo certero, sino un doble impacto. Entonces la niña que vio en el jardín era ella, y como la llamó con el nombre equivocado se enfadó, pero Muen cuenta que no cree que su hermana esté enfadada, diciéndole que solo se puso un poco tímida al verlo por primera vez. El prota respondiéndole que es cierto, comenta que no han tenido oportunidad de conocerse, y es normal que no sean cercanos todavía. Mientras nos comenta que todo eso es culpa de esa madre dragona por ocultarle a su otra hija, murmurando que va a confrontarla en ese momento. Y trasladándonos a la sala de estudios de Rosoise, de pronto el prota entrando con un estruendo, le pregunta en dónde se encuentra Muen, respondiéndole Rosoise que fue a jugar con su hermana, pero el prota le dice que se ha guardado el secreto bastante bien, preguntándole cuando planeaba decirle que también tenían una hija mayor. Pero Rosoise le pregunta si acaso ahora no lo sabe. El prota dándole las gracias sarcásticamente le dice que tener hijos es un trabajo duro, y ella acaba de tener dos. Y diciéndole que realmente lo sorprende, le cuenta que cuando regrese al imperio, definitivamente agregará su nombre a su árbol genealógico. Rosoise le pregunta si sabe por qué no le mencionó la existencia de su hija mayor. Y el prota preguntándole por qué, le dice que seguro es porque estaba celosa de lo cercano que es con Muen, y por eso no dejaba que Noa viniera a verlo como su padre. Rosoise le pregunta si está tan ansioso de verla, respondiéndole el prota que por supuesto, y le pregunta quién no querría conocer a su propia hija. A diferencia de ella, que es una madre fría y estricta, quiere crear un lazo emocional con ella. Rosoise respondiéndole que está bien le dice que solo espera que no se arrepienta. Y trasladándonos a la cocina, el prota comenta que ese día verá lo bueno que puede ser, contándonos que el primer paso para acercarse a su hija es conquistarla con comida deliciosa. El prota nos cuenta que ese estofado de carne con crema es algo que solía hacer mucho en su anterior equipo. Todos le decían que estaba delicioso,
Además, es dulce y perfecto para los niños. Y mientras comenta que está delicioso, y parece que no ha perdido el toque, nos cuenta que ese sabor definitivamente conquistará a Noah. Y a lo lejos, una sirvienta comenta que el gran Cassidy de dragones, recién recuperado de su enfermedad, está cocinando personalmente para su familia. Pero al notar a Rosweyse, y saludándola con una reverencia, esta les dice que no es necesario que sirvan la cena y pueden descansar por esa noche. Y al entrar a la cocina, el prota les dice que llegaron en el momento justo. Moen diciéndole al prota que huele delicioso, el prota comenta que escuchó que a ella les encanta la carne, así que les preparo estofado y filetes especialmente para la ocasión. Y le pregunta a Noah en sus adentros si puede sentir el cariño de su padre, pero está desviando la mirada. El prota nos comenta que no está saliendo como lo planeó, y nos cuenta que esa madre dragona ya había previsto eso, y por eso no lo dejó ver a Noah hasta ese momento. Y Rosweyse, diciéndole a Noah que es su primer encuentro formal y debería presentarse, le dice al prota que es Noah Malkerwey, la hija mayor de la reina dragón Rosweyse, y tiene 1 año y 2 meses, explicándonos que los dragones son una raza longeva, y los dragones jóvenes crecen mucho más rápido que los niños humanos. El prota saludándola le cuenta que él es Leon Cusmo de su padre, mientras nos cuenta que el segundo paso para acercarse a su hija mayor, saludarla con educación y dejar una buena impresión. Pero no es indiferente, el prota se pregunta por qué esa actitud tan fría, o si acaso tiene algo contra él. Moen susurrándole a su hermana que hable más para que su padre no se sienta incómodo. Noah comenta que él parece muy débil, preguntando si de verdad es su padre. Y al prota, impactándole esas palabras, nos comenta que es una hija muy respetuosa, contándonos que el prota se enfrenta a su primera crisis como padre. Luego, nos cuentan que las reuniones familiares deberían ser el mejor momento para que los miembros de la familia conversen y se comuniquen, pero en ese momento para el prota es el momento más tormentoso. Y el prota nos comenta que los dos niños se parecen en apariencia, pero sus personalidades son completamente diferentes. Además, es evidente que Noah se parece más a su madre. Y preguntándole si le gustó la comida de ese día, Noah le responde que es difícil de comer. Rosweyse, soltando una leve risa, Moen le pregunta por qué está tan feliz. Respondiéndole Rosweyse que su padre ha hecho un esfuerzo por reunir a su familia, y verlo tan feliz la pone a ella también feliz. Y preguntándole al prota si tiene razón, también le pregunta por qué no está sonriendo. Respondiéndole el prota que estar con la familia por supuesto que lo hace feliz. Moen le pregunta si entonces cenará con ellas todos los días. Respondiéndole el prota que sobre eso, mientras nos comenta que no quiere cenar todos los días con esa dragona. Pero de pronto Noah comenta que no es posible. Moen preguntándole por qué, Noah le cuenta que es porque quiere ir a estudiar a la sección de dragones jóvenes de la Academia Saint-Eat. Rosweyse le cuenta que en esa sección solo hay dragones de 4 o 5 años. Preguntándole por qué tiene tanta prisa por inscribirse. Respondiéndole Noah que es porque quiere derrotar a más cazadores de dragones. Y el prota, al escuchar eso, nos comenta que al final esa niña quiere derrotar a su propio padre. Y le cuenta que los cazadores de dragones son muy valientes. Como aún es joven podría lastimarse. Pero Noah le dice que no la trate como una niña. Respondiéndole el prota en sus adentros que lo es. Rosweyse comenta que ella cree que la idea de Noah no está mal. Cuanto antes aprenda, antes podrá enfrentarse a los cazadores de dragones. Y le pregunta al prota si no es cierto, o acaso tiene alguna razón para impedir que Noah vaya a la escuela. Mientras el prota nos comenta que si sigue oponiéndose, Noah lo odiará aún más como padre. Solo queda intentar cambiar su forma de pensar poco a poco. Y respondiéndole que no tiene ninguna razón, maldiciendo nos comenta que ahora lo entiende. Esa dragona quiere aprovechar la cena para golpearlo psicológicamente usando a Noah, diciéndole en sus adentros que se lo hará pagar en un rato. Y Rosweyse comenta que ya que su padre no tiene objeción, entonces queda decidido. El examen de ingreso a la Academia Saint-Eat será en 1 mes. Y durante ese tiempo, su padre la ayudará a prepararse, respondiéndole Noah que está bien. Y al terminar la cena en familia, Moen le dice a Noah que su estómago está redondito. Y el prota, llamando a Rosweyse, le dice que todavía no han recogido los platos. Rosweyse le dice que esa es la tarea de los sirvientes. Pero el prota le cuenta que después de la cena, los esposos deben limpiar juntos. Esa es la manera correcta de terminar una cena familiar. Y le pregunta si no quiere mostrar una atmósfera armoniosa frente a ella, aunque sea una fachada, y mirando a las niñas, le responde al prota que está bien. Moen les dice que ella también quiere ayudar,
pero Noa llevándosela le dice que se retiren, preguntándole Moen hacia dónde la lleva. Un tiempo después, Roswell se le pregunta al prota cuando piensa venir a ayudarla, pero el prota le pregunta si acaso olvidó lo que le dijo hace 2 años. Nunca debe estar a solas con el cácer de dragones más fuerte que haya sido entrenado rigurosamente, y activándose la marca, Roswell se le pregunta al prota qué está planeando hacer, contándole el prota que la última vez, cuando estaba agotado tras un largo viaje, lo manipuló con sus marcas de dragón, pero esta vez las cosas no serán iguales. Roswell se le dice que no crea que con eso va a poder escapar, pero el prota deteniendo su cola, le pregunta quién dijo que quería escapar, y presionando un punto sensible, le pregunta si acaso no puede moverse, comentando que el poder de la marca del dragón ha hecho que su cola se vuelva extremadamente sensible. Si le agarra la cola, es como si la sujetara por el cuerpo como un gatito, completamente indefenso, contándole que ese es un conocimiento nuevo que descubrió en los libros de su raza, y le dice que los dragones anhelan conquistar, dominar todo, pero le pregunta si alguna vez ha sido conquistada. Un tiempo después, Roswell ordenándole al prota que suelte su cola, este le dice que desde que despertó lo ha estado humillando una y otra vez, jugando con él solo para autocomplacerse, y le pregunta qué le parece si ese día lo hacen de otra forma. Roswell llamándolo maldito, de pronto escuchan que alguien se acerca, y fuera de la cocina, una sirvienta comenta que se pregunta si la noche de pasión de su majestad y el príncipe ha terminado, y al entrar a la cocina, sorprendidas comentan que está todo limpio, y dentro de la despensa, vemos que se encontraba Eli Roswell, y diciéndole a esta que no haga ruido, le comenta que supone que ni siquiera ella querría que sus sirvientas la vieran en ese estado, y cerrando la puerta, comenta que así está mejor, diciéndole que ahora comenzarán, llamándola su linda esposa, y 3 días después, Moen comenta que su padre lleva 3 días durmiendo, preguntando si acaso se habrá muerto, pero Noa le dice que eso lo descubrirán ahora, y pisándole la cara, comenta que parece que sigue con vida, mientras el prota se pregunta si en serio trata de esa manera a su propio padre. Moen al ver que se había levantado, rápidamente le dice a su madre que su padre está despierto, y el prota preguntándose en qué momento se desmayó, Roswell se le pregunta si necesita que se lo recuerde. Comentarónos el prota que ya lo recuerda, contándonos que esa noche luego de terminar, perdió el conocimiento de un solo golpe suyo, y llamando a la mujer cruel, le dice en sus adentros que si fuera una persona común y corriente ya estaría muerta, pero maldiciendo nos comenta que es demasiado hermosa, no parece tener la edad que tiene. Moen al verlo tan absorto en sus pensamientos le pregunta si sucede algo, pero Roswell diciéndole que no es nada le cuenta que él solo estaba mirando a su madre. De pronto Roswell dejando caer un accesorio, el prota recogiéndolo le dice que le queda bastante bien. Roswell diciéndole que es atento de su parte, comenta que se preguntas cuántas mujeres le habrá hecho lo mismo, respondiéndole el prota que no es por nada, pero cuando era niño solía cuidar bien del burro de su tío. Moen preguntándole qué es un burro, el prota le cuenta que es un animal parecido a los dragones, tienen 2 grandes orejas y una cola, y también les gusta rebuznar cuando algo no le gusta, al igual que su madre. Roswell dándole un codazo, Moen le pregunta si se encuentra bien, respondiéndole el prota adolorido que lo está, pero de pronto, Roswell les dice que la tarea de ese día será aprender a escribir sus nombres, diciéndoles que su padre las ayudará con eso, mientras el prota le decía que deje de cargarle trabajo sin consultarle. Moen emocionada comentando que su padre las enseñará a escribir, Noa comenta que ella puede hacerlo sola, pero Moen llevándosela le dice que vayan a buscar un bolígrafo con un color bonito, y preguntándole cuál color le gustaría, Noa le responde que el morado, y Roswell le cuenta al prota que su hermana vendrá a visitarla ese día, así que tiene que asegurarse de que no vea a sus niñas. El prota le pregunta por qué, o acaso no quiere que su familia las conozca, pero Roswell diciéndole que se aprenda eso, le dice que es un dragón del clan de los dragones plateado que despertó luego de un largo coma de 2 años. Tiene que asegurarse de decir eso si por algún motivo ella llega a encontrarlo. El prota respondiéndole que lo entiende, en sus adentros le pregunta si en serio cree que la obedecerá, diciéndole que hará que sienta la más grande humillación delante de su hermana. Trasladándonos al templo de los dragones de plata, la sala de lectura infantil, el prota les dice a sus hijas que deben de hacerlo como les dijo anteriormente. Escribió sus nombres en ese lugar, así que debe memorizarlo primero y luego lo escriban varias veces. Noa diciéndole que su letra es fea,
le cuenta que estaba más bonito cuando lo escribió su madre. Y Muen preguntándole qué va a hacer al verlo ponerse de pie, el prota le explica que olvidó darle algo a su madre, así que tiene que ir a devolvérselo, y retirándose les dice que volverá más tarde para revisar cómo va su progreso. Mientras Noah le preguntaba si acaso es un tonto, Muen diciéndole que ya luce un poco feliz, Noah respondiéndole que no es cierto le dice que escriba rápido, pero vemos que no era cierto al anotar su expresión. Trasladándonos a la puerta de la capital del Templo del Dragón Plateado, nos presentan a Isabel Melquay, la reina dragón rojo, y Rosoise dándole un abrazo y diciéndole que tiene mucho tiempo sin verla. Isabel le responde que no se han visto en un año, pero su aspecto es mucho más saludable. Respondiéndole Rosoise que ella no lo cree, Isabel le cuenta que escuchó que su esposo ya se ha despertado, preguntándole por qué no lo ha visto, contándole Rosoise que ese día no se siente bien, y no puede reunirse por ahora, preguntándole Isabel si las cosas son de esa manera. Es una pena ya que le gustaría ver cómo es el dragón que se llevó a su hermana, y le cuenta que las uniones de los dragones son solo por intereses y clanes y no hay una pizca de amor, pero ella y su familia, con ese matrimonio relámpago y los hijos, deben tener una buena relación. Preguntándole Rosoise si casarse y tener descendencia significa que la relación es buena, diciéndole que no siente nada por él, ni ahora ni en el futuro, mientras Isabel nos cuenta que sigue siendo igual de orgullosa y obstinada como antes. Rosoise cambiando de tema le dice que hace tanto tiempo que no se ven, diciéndole que vayan al jardín y charlen mientras caminan, y a lo lejos, el prota comenta que así que ella es la hermana de Rosoise, entonces, probará hasta dónde llega la influencia de la marca del dragón. Y pasando con Rosoise, Isabel le cuenta que realmente el territorio de los dragones han estado un poco inestable, especialmente el rey dragón de fuego rojo. Rosoise preguntándole si Constantin, también le pregunta si no ha estado desaparecido durante mucho tiempo, preguntándole Isabel que quién sabe, siempre ha sido un tipo temperamental. Tal vez quiera aprovechar la oportunidad para expandir su territorio, pero de pronto la marca de Rosoise reaccionando, esta nos comenta si se está activando justo en ese momento. Isabel preguntándole si le sucede algo, Rosoise le responde que no es nada, y preguntándole qué le estaba diciendo, en sus adentros llama al prota maldito cazador de dragones. Isabel le cuenta que para prevenir cualquier eventualidad, deben reforzar la defensa fronteriza. Si hay algún nuevo movimiento por allá, también enviará a su dragón mensajero para contactarla, mientras Rosoise nos comenta que el efecto de la marca del dragón se está volviendo cada vez más fuerte, y si eso continúa, pero Isabel preguntándole si se encuentra bien ya que está toda roja, Rosoise le cuenta que de repente recordó que tiene un asunto urgente que atender, diciéndole que volverá en unos 20 minutos. Isabel preguntándole si quiere que la acompañe, Rosoise le responde que no es necesario. Pero Isabel nos comenta que la marca de dragón, murmura que los jóvenes tienen bastante energía. Del lado del prota, comenta que quiere ver cuánto tiempo puede aguantar Rosoise, y está entrando abruptamente a la habitación. El prota le pregunta por qué regresó tan rápido, pero Rosoise le pregunta si lo hizo a propósito para hacer resonar la marca del dragón en ese momento y hacerla quedar mal frente a su hermana. El prota comentándonos que mejor se hará el loco, le pregunta si acaso él tiene culpa de que la extrañe. Y de pronto, vemos a Rosoise toda sonrojada. El prota nos comenta que parece que el efecto es bueno porque al menos ahora le ha causado asco, pero Rosoise le dice que no sea desvergonzado. Un prisionero derrotado diciendo esas tonterías, y le dices que guarde sus pensamientos lascivos, mientras nos comenta que claramente iba a enfrentarse a él y terminó siendo engañada por sus palabras, y le dice que en esa ocasión se ha salvado, pero la próxima vez que haga eso no lo dejará escapar. Respondiéndole el prota en sus adentros que no le tiene miedo, y comenta que con solo una frase ya la dejó sin palabras. El efecto de la marca del dragón es realmente fuerte, pero se pregunta por qué cada vez que piensa en su rostro su corazón late más rápido, pero recomponiéndose se dice a sí mismo que no tiene que pensar en cosas raras, y comenta que las niñas todavía lo están esperando. Volviendo a la puerta de la ciudad del Templo de los Dragones Plateados, Isabel le dice a Rosoise que entonces se irá por ese día, respondiéndole esta que tenga cuidado por el camino. Isabel antes de irse le dice que la próxima vez quiere ver a su esposo, respondiéndole Rosoise que lo hablarán la próxima vez. Y a retirarse, Rosoise llamando al prota maldito case de dragones, nos comenta que todavía no ha aprendido la lección, y esa noche le dará una lección.
Y del lado del prota, se pregunta si esa dragón no estará insultando. Pero al ver a sus niñas comenta que se han quedado dormidas. Y ajustándole la manta les dice que no se resfríen. Y saliendo silenciosamente de la habitación, de pronto Rosoise deteniéndolo, le pregunta a dónde cree que va. Preguntándole el prota si su hermana se fue. Pero Rosoise con una sonrisa pícara le pregunta si no tienen algo más que hacer ese día. Y diciéndole que vaya con ella, el prota le responde que no quiere. Y trasladándonos a la habitación de la reina dragón plateado, el prota colocándole una tina, le dice que le ha traído el agua caliente pero le pregunta para qué lo necesita. Respondiéndole Rosoise que ha estado caminando todo el día y está muy cansada, pidiéndole que le ayude a lavarse los pies. El prota preguntándole qué ha dicho, Rosoise le responde que menos charla y haga lo que le dijo, diciéndole que es un castigo por lo que le hizo ese día. El prota nos comenta que era un orgulloso cácede de dragones, reducido a ser el sirviente de una dragona para lavarle los pies. Esa maldita dragona sabe disfrutar demasiado, y no sabe cuántos cuerpos de cazadores de dragones ha pisoteado con esos pies. Rosoise preguntándose por qué él está mirando los pies todo el tiempo, se pregunta si acaso tiene algún fetiche extraño con los pies. Pero el prota sumergiéndole los pies en la tina, Rosoise dándole una patada le dice que está muy caliente, y preguntándole si está tratando de vengarse de ella, el prota le pregunta quién fue la que le pidió que la ayudara a lavarse los pies. Respondiéndole Rosoise que parece que aún no ha aprendido la lección. Le pregunta si nunca pensó que un día podría ser pisoteada por un dragón, y preguntándole qué se siente terminar en ese punto, el prota diciéndole que detenga sus movimientos, maldiciendo nos comenta que esa sensación de vergüenza y placer, pero Rosoise le dice que quiere ver cuánto puede aguantar. El prota nos comenta que no puede rendirse ante la tiranía de la dragona, y sosteniendo su pierna, comenta que ha comido pezuña de cerdo, vaca y oveja, pero nunca ha probado las pezuñas de un dragón. Rosoise preguntándole qué está planeando hacer, el prota dándole una mordida comenta que esa noche habrá un extra, comerá garra de dragón cruda, gritándole Rosoise que lo va a eliminar. Y al día siguiente, Moen preguntándole a Rosoise por qué cojea al caminar, esta le responde que no es nada. Moen al prota preguntándole por qué tiene un moretón en la cara, este le responde que no es nada. Moen procesando la información, les dice que ellos deben estar ocultándole algo, y preguntándole si es un juego divertido, les dice que ella también quiere participar.